Hola, hola, aquí estamos nuevamente para terminar con el devocional que iniciamos en el libro o carta o epístola a los Efesios y hoy culminamos con el capítulo 6, que es el último capítulo de esta epístola y es también muy hermosa. De hecho, la palabra de Dios es muy hermosa toda, pero creo que cuando la vamos leyendo y profundizando de esta manera, desglosadita, uno se da el tiempo de degustar, ¿cierto? O sea, cuando los catadores degustan un café o degustan un vino que lo huelen y lo saborean, un sorbito para saborearlo a sí mismo, debemos ser con la palabra del Señor en cada parte que nosotros vamos avanzando y leyendo para edificar nuestro espíritu y obviamente para edificar a otros. Yo comparto con ustedes, aquí es mi devocional. Eh, y espero que a muchos les sea de edificación. Empecemos como siempre, ustedes ya saben que yo y mis cuadernitos de notas, bueno, hasta que Dios me ayude y me sea permitido, ¿no? Este, voy a leerles aquí una fracción muy pequeña de una pequeña introducción que hice con respecto a este devocional, porque este devocional me parece que es la fortaleza para cada día. Este capítulo nos da enseñanza importante sobre la obediencia, las relaciones y cómo enfrentamos las batallas de la vida con la armadura de Dios. Esta armadura de Dios que habla la palabra no es la armadura de un soldado. Se hace esta alegoría o esta comparación, pero la armadura de Dios es más poderosa que la armadura de un soldado. La armadura de Dios es bella y es poderosa. Vamos a seguir leyendo el capítulo, así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Saben que en el capítulo 5 hablábamos, terminando el capítulo, de las relaciones, ¿no? Entonces hablaba de la esposa, el esposo, y aquí en este capítulo vamos a continuar hablando de las relaciones, pero ya en otro tipo de relaciones. Y dice así el capítulo 6 en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno y que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para él no haya acepción de personas. Hasta aquí está el versículo 9. Desde el versículo 1 en este capítulo 6 podemos ver la relación entre padres e hijos. Llama a los hijos a honrar a su padre y a su madre, a ser obedientes y sujetos, pero también habla a los padres para que no le provoquen ir a sus hijos, para que no los maltraten con palabras, para que no los hagan sentir menos ni los humillen. Es muy importante que también como padres tengamos en cuenta esto, porque es muy fácil decir honra a padre y madre, pero ¿y la parte de los padres? Respetas a tu hijo, no lo humillas, lo valoras, le valoras las cosas que hace, le das el castigo correspondiente en su momento por alguna falla, sin maltratarlo, sin herirlo, suples sus necesidades como padre responsable y aún si son adultos, eres padre. Es muy importante que meditemos en esto.
Entonces, este pedacito yo lo he nombrado obediencia con amor. Pablo empieza hablando de la obediencia y el respeto en las relaciones. Los hijos deben obedecer a los padres y los padres deben guiarlos con amor. También habla que en cualquier lugar donde estemos debemos actuar con integridad y respeto, porque al final todo lo hacemos para Dios. Si estamos en el trabajo, si estamos en la escuela secundaria, en el colegio, los niños que ya son instruidos desde su casa, en la universidad, eh, en el supermercado, en el parque de diversiones, en el centro comercial, nosotros debemos andar con integridad, debemos hacer todo, conducirnos para dar gloria y honor a Dios. Y esto es muy importante porque estamos en una sociedad muy corrompida, y es necesario que nosotros como hijos de Dios marquemos esa diferencia, que nos puedan ver como que, oye, mira cómo se comportan. Me dieron una vuelta de más, vuelto de más, pues un cambio de más, como para que me entiendan en otros lugares, pues yo, mira, me diste de más, yo te di tanto. Ser honestos. Te metieron una mercancía de más de la que tú compraste, devuélvela. A menos que te hayas encontrado con algo que no sepas quién es el dueño, no que no encuentres la forma, y eso es otra cosa. Pero tú sabiendo que se le cayó un dinero a alguien y no devolvérselo sabiendo a quién se le cayó, no estás actuando con integridad. Debemos ser íntegros, debemos ser prudentes en todas las cosas que hacemos para dar gloria y honor a Dios en toda nuestra manera de ser. Ya a partir del versículo 10, desde el versículo 10 hasta el versículo 17, vamos a ver algo muy interesante que es la armadura de Dios. Dice así la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Qué poderoso. Fíjense ustedes que aquí dice, después de que termina de hablar de los amos y de los siervos, de los esclavos, de los hijos, de los padres y todo esto, continúa. Por lo demás, oye, ya le dio las instrucciones a los padres, a los hijos, a los amos y a los esclavos. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de Dios, no en nuestra fuerza. Nosotros queremos hacer muchas cosas con nuestra fuerza, resistir la tentación con nuestra fuerza. Nosotros queremos cambiar a nuestros hijos con nuestra fuerza. No es así. Por lo demás, hermanos, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entendiendo aquí que él dice vestidos con toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un enemigo y todos sabemos quién es. Ya Cristo lo venció en la cruz. Pero ese enemigo, Satanás, no se queda tranquilo. Él va a querer siempre angustiarnos por alguna parte, pero no puede tocar a un hijo de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta cómo nosotros nos resguardamos de estas amenazas, de estas acechanzas, de las cosas que pasan en nuestro entorno, del mundo,
de lo secular. Y miren lo que yo coloqué aquí en mis apuntes. Ponte la armadura de Dios. La vida está llena de desafíos, pero Dios nos ha dado una armadura espiritual para protegernos. El cinturón de la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, la verdad que es Cristo. Esta verdad nos va a permitir vivir con honestidad. Nos dice de la coraza de justicia, hacer lo correcto, porque nosotros hemos sido justificados sin merecerlo por Cristo Jesús. Nosotros debemos hacer lo correcto porque debemos caminar como justos, como esos justos que han sido justificados por la sangre del Cordero. El calzado del Evangelio de la paz es llevar esa paz, ese Evangelio, esa buena noticia de salvación a los demás, a toda criatura, a todo el que conozcamos. Dice el escudo de la fe es confiar en Dios en todo momento. Creer que Dios tiene el control de toda esa situación que pueda estar sucediendo. El casco de la salvación. Recordar que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo y por su sacrificio maravilloso, perfecto y único y para siempre. Tengamos eso presente. Recordar que somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, que por medio de su sacrificio nos hizo aceptos al Padre. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que nos da fuerza y nos guía. Esta palabra es tu espada. Con esta tú te vas a defender de las acechanzas del maligno, de las artimañas del diablo, con la palabra. Pero hay algo que necesitas en tu vida para complementar esto, y es orar en todo momento. Continuamos desde el versículo 18 donde quedamos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo, a fin que al fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo pide ahí que oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y que oren por él para que él asimismo, como estaba haciendo, siga hablando de esa palabra de verdad con pasión, aún encadenado en una prisión, pero que siga hablando con pasión de esas buenas noticias de salvación que hay en Cristo Jesús. Para que también ustedes sepan mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor de fe, paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Y ahí se despide de una salutación de despedida. Y puse yo mis apuntes respecto a estos versículos. Pablo termina recordando la importancia de la oración. Es demasiado importante mantenernos orando en comunión con Dios, ahí hablando con el Señor y escuchando lo que Él nos quiere decir a través de su palabra. No solo debemos orar por nosotros, sino también por los demás, porque Pablo les pide que oren por él, para que él sí mismo, aún en cadenas, él pueda seguir teniendo esa pasión por hablar ese evangelio, porque todos enfrentamos luchas. No orar solamente por nosotros, sino por los demás, porque todos enfrentamos luchas. Debemos actuar con amor y respeto en nuestras relaciones, ya sea en casa, en el trabajo o con quienes nos rodean, porque todo lo hacemos para Dios. Hoy es un buen día para revisar cómo estamos viviendo, confiar en Dios y recordar que Él nos da todo lo que necesitamos para seguir adelante. No estamos solos en esto. En este último capítulo podemos darnos cuenta que el Señor no nos dejó ni solos, ni desamparados, ni sin herramientas. Nos dejó la espada, la palabra de Dios, la oración. Nos dejó toda una armadura porque hemos sido hechos hijos de Dios por la salvación que por Cristo tenemos hoy en día, y tenemos la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de la verdad, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, porque hemos sido justificados, tenemos la verdad del Evangelio, ese celo por llevar la palabra de paz del Evangelio a todos los demás. Oye, no hay una excusa para dudar de que Dios tiene el control.
todo está bajo su dominio. Entonces, cerrando este devocional en esta carta de los Efesios, que es bellísima, debemos recordar que somos bendecidos, escogidos, adoptados, redimidos, perdonados, herederos, sellados, amados y reconciliados. Y que no nos ha dejado solos, que Él nos dejó a su Espíritu Santo para que por su Espíritu Santo tengamos esa armadura poderosa, esa armadura espiritual para hacer frente a cualquier amenaza que nos quiera hacer desviar del camino. Mediten esto, lee la carta completa, es una carta preciosísima, es una hermosa exaltación al Señor, una carta que de verdad nos ayuda más a comprender nuestra identidad en Dios, nuestra identidad en Cristo. Así que espero que haya sido de bendición este devocional. Continuaremos con nuestro próximo devocional muy pronto. Trataré de que no pasen muchos días y que seamos edificados los unos con los otros. Dios te bendiga inmensamente. Estudia la palabra, profundiza y recuerda que en Cristo somos más que vencedores.